Mis hermanos y hermanas, nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a leer Filipenses 2, 12 al 13 y vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios para que nos ayude a escuchar su palabra, para que prepare nuestros corazones, porque creemos que en última instancia Él es quien obra. ¿Sí? Vamos a leer entonces Filipenses 2, 12 al 13 juntos. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén, mis hermanos. Vamos a estar predicando, se va a predicar precisamente este versículo. Pero antes vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios, reconociendo, hermanos, que necesitamos aún a Dios para escucharlo. Nuestra tendencia normalmente es a divagar. Lo digo no como algo acusatorio, mis hermanos. Lo digo porque lo que va a ser aquí expuesto no es un mensaje de motivación, no es un mensaje para pasar el tiempo, es la palabra de Dios. Es el alimento para nuestras almas. Es lo que en última instancia va a producir cambios significativos en nuestras vidas. Y necesitamos recordar que aún necesitamos a Dios para escucharlo. Así que vamos a inclinarnos, mis hermanos, y vamos a pedir a nuestro buen Dios que nos ayude en este tiempo, en este momento, ¿sí? Dios mío, gracias. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno. Tú eres bueno y fiel, Señor. Después de todas las cosas que nos han pasado, después de los buenos días y los malos días, Señor, ayúdanos a recordar, Tú eres Dios, Tú eres bueno y Tú eres fiel. Así que, Señor, ayúdanos a poner todas las cosas que de pronto tenemos en nuestro corazón, tantas cosas que nos están cargando en este momento. Yo te pido, Señor, en este momento, que ayudes a enfocar nuestra mente y nuestro corazón en Tu palabra. Dios mío, te pido, Señor, que obres en Tu pueblo, que los santifiques, que los moldees a Tu imagen, que seas Tú, Señor, hablando a sus corazones y a sus conciencias, Señor. Oh, Señor, que no olvidemos ante quién estamos, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante quien toda rodilla se doblará. Oh, Señor, ayúdanos a poder escucharte. Háblanos, Señor. Que no sea un tiempo protocolar, que no sea un tiempo simplemente en que hemos cumplido en venir, porque es Tu tiempo, Señor. Tiempo en el que Tu palabra, Tu preciosa palabra va a ser expuesta. Dios mío, con toda humildad nos encomendamos en Tus siempre preciosas y capaces manos. Dios mío, aún te pido, Señor, la claridad para poder explicar el contenido de Tu palabra. Así, Señor, nos encomendamos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Entonces, el día de hoy nuevamente estamos ya en Filipenses 2, 12 al 13. Recordemos que la carta de los Filipenses es una carta de Pablo a la iglesia de Filipos. Y Pablo está hablándoles en primer lugar sobre la unidad de la iglesia, lo importante que es estar unidos como familia, lo importante que es estar unidos como cuerpo de Cristo. Y en el versículo número 2, mis hermanos, el apóstol Pablo dice algo importante, ¿verdad? En el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En primer lugar, Pablo va a empezar desde la realidad de quién es Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Para algunos, Jesucristo es un ejemplo muy bonito de una persona muy moral. Para algunos, simplemente es alguien que vivió hace muchos años. Pero Pablo nos dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De hecho, a la luz de esta realidad, mis hermanos, a la luz de esto a donde va a ir a hablar el versículo número 12.
Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Pero para poder entender, mis hermanos, la magnitud de dónde viene esto, vamos a leer nuevamente desde el versículo número 5. Antes, recuerden que el versículo número 12 dice, por tanto, ¿verdad? Dice, por tanto, amados míos, hagan tal, o bueno, por tanto, amados míos, y viene alguna otra indicación. Entonces, es sumamente importante que veamos qué viene antes de ese por tanto. Antes de ese por tanto nos habla sobre Jesucristo. Vamos a leerlo desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Haya pues en vosotros, versículo 5, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y hasta ahí nosotros, mis hermanos, recordemos que ver a alguien morir en una cruz no es la imagen más triunfal que puedes ver de una persona, ¿verdad? Y es por eso que el versículo número 9 nos muestra y nos habla sobre la resurrección de Cristo. Porque, mis hermanos, recordemos, no creemos en un Dios que murió en una cruz simplemente. Creemos en un Dios que resucitó. Creemos en el Cristo resucitado. Entonces, versículo número 9 dice, por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo número 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En primer lugar, Pablo está dejando en claro, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Dejemos, mis hermanos, que esa verdad aterrice en nuestros corazones. Jesucristo es el Rey de Reyes, no nosotros. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Un día, mis hermanos, toda rodilla se va a doblar delante de Él. Todos van a reconocerlo como Señor, todos. Los que se burlaban, los que dudaban, los que creían. Un día, mis hermanos, será tan evidente que toda lengua, dice las Escrituras, se rendirá ante el señorío de Cristo. Y ahí, en el versículo número 12, que es el versículo son los versículos que nos competen el día de hoy, ahora Pablo dice, por lo tanto, mis hermanos, yo quiero que notemos la importancia, la fuerza de dónde viene este por lo tanto. En primer lugar, Pablo está mostrando que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Mis hermanos, mi mayor temor con esto, porque quiero avanzar un poco lento, es en lo siguiente. Llevamos años y años escuchando que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Alguna persona aquí en este lugar ha escuchado esta frase por primera vez, que Jesucristo es el Rey de Reyes? Nadie, ¿verdad? Y lo que temo, mis hermanos, es que lamentablemente nos acostumbramos tanto a escuchar esa frase que con el tiempo lo pasamos por desapercibido. Es como si ya no importara. Pero importa y demasiado, porque es el corazón de nuestra fe. Es el corazón de nuestra fe. El hecho que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores es el corazón de lo que nosotros creemos, mis hermanos. Eso es lo que Pablo, en primer lugar, se está tomando la molestia de recordarnos. Desde el versículo 5 hasta el versículo 11, nos está mostrando todos los aspectos de Cristo y nos está mostrando al final que Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y ahora Pablo dice, por tanto, ahora quisiera que veamos atentamente a dónde quiere llegar Pablo cuando dice que Él es el Rey de Reyes y cuando dice que Jesucristo es el Señor de señores. Vamos a leer todos juntos, versículo número 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense. Es decir, a la luz de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, lo que eso debería provocar en nosotros es acción, obediencia, acción. No es algo que nosotros deberíamos ver simplemente a la distancia, ¿no? Sí, qué bonito, sí he escuchado muchas veces, es el Rey de Reyes, el Señor de señores, sí, qué bonito.
Lo que Pablo nos está mostrando aquí, mis hermanos, es que esa realidad, la realidad de que Jesús es el Rey de Reyes y Señores de Señores, es que debería llevarnos a la acción. Por supuesto, hay una contemplación saludable. Hay momentos en los que deberíamos quedarnos quietos, contemplar y meditar en las grandezas del Señor. Pero muchas veces nosotros caemos en una contemplación vacía. Simplemente vemos la realidad de que Cristo es Rey y no pasa nada, ¿verdad? Es decir, sí, es interesante, Jesús es el Rey de Reyes, Señores de Señores, y listo, tengo otras cosas que hacer. Pero Pablo nos está mostrando acción. La realidad de que Él es el Rey de Reyes debería llevarnos a la acción, debería llevarnos a la obediencia. Y es en primer lugar lo que nos habla el versículo número 12. Pero quisiera mis hermanos desglosar un poquito para asegurarme que estamos en la misma página. ¿Todos estamos en el versículo número 12, mis hermanos? Perfecto. Permítanme, perdón. Vamos a desglosar, mis hermanos, como lo dice Pablo. En primer lugar dice, por tanto, amados míos. Miren lo interesante acá. Pablo les está empezando a decir que ellos tienen que obedecer, ¿sí? De obediencia es de lo que va a hablar Pablo en un momento. Lo fino, lo importante está aquí. Pablo, antes de hablar o ahondar sobre el tema de la obediencia, empieza diciendo lo siguiente. Amados míos, es lo que empieza a decir. Demuestra, mis hermanos, retoma las muestras de cariño que ya demostró antes. Noten lo interesante, no es como un militar diciendo, miren, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señores y Señores, obedezcan, punto. Pablo no es como un militar ordenando a sus subordinados a obedecer. Noten lo interesante, Pablo simplemente pudo haberlo dicho así, ¿no? Miren, Él es el Rey de Reyes y Señores y Señores, obedezca, Señor. Señora, obedezca, ¿me están escuchando? Acá se trata de obedecer. Punto. Pero Pablo, mis hermanos, no lo está haciendo así. Aunque nos está llevando a la obediencia, en primer lugar Él está mostrando el corazón con el que se está dirigiendo a ellos. Amados míos. Amados míos. No lo hace como un tono militar, lo hace desde el amor. Con ese corazón. Con ese corazón. Pequeño paréntesis, mis hermanos, cuando tú corriges a un hermano, cuando tú te diriges a una persona, te diriges así con ese entrañable amor, asegurándote que la otra persona en verdad sepa que estás buscando su bien, o simplemente te acercas a esa persona de una manera seca, ¿no? Oye, obedece y punto. Y aunque la obediencia es sumamente importante, Pablo quiere asegurarse de que los filipenses entiendan el corazón con el que lo está diciendo, o mejor dicho, desde dónde lo está diciendo. Amados míos, empieza diciendo. Y miren lo que les muestra. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora, va a hablar Pablo de obediencia, ¿verdad? Y les está mostrando, hermanos, ustedes son obedientes. En un sentido les dice, miren, yo no les voy a decir algo nuevo en ese sentido. Ustedes son obedientes. A mí me consta, ustedes son obedientes. Pero hay un tema, Pablo ya no está con ellos, está encarcelado probablemente en Roma, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Ahora, hay un gran peligro para los filipenses. ¿Qué pasaría si el pastor o los líderes de vuestra iglesia son encarcelados? ¿O es encarcelado? Hay un gran peligro con la congregación cuando sus líderes son quitados, ¿no? Entonces Pablo les dice, miren, a mí me consta que cuando yo estaba con ustedes, ustedes obedecen. Ustedes son obedientes. Y ahora que yo no estoy, ese es el sentido, ¿verdad? ¿Dejarán de obedecer? Porque ahí se muestra el corazón, ¿no, mis hermanos? ¿A quién al final estamos obedeciendo? ¿A nuestros líderes o a la palabra de Dios? Y de hecho, el hecho que el líder, muchas personas esperamos que el líder o nuestros pastores nos estén empujando todo el rato para que llevemos por obra algo. Y Pablo está diciendo algo sumamente importante. Miren, hermanos, ustedes son obedientes, me consta. Pero ahora que yo no estoy con ustedes, recuerden, es una carta que les está mandando a ellos.
Ahora que no estoy con ustedes, con más razón, ahora más que nunca, obedezcan. Obedezcan al Señor. Miren cómo lo vamos a volver a leer. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice el apóstol Pablo. ¿No? Deben obedecer ahora que nadie los ve, dice el apóstol Pablo. Ahora que nadie los ve, obedezcan más que nunca. Miren el corazón de Pablo, mis hermanos. Nuevamente, a mí me vuela la cabeza porque no es un militar que dice, oye, estarán haciendo esto, ¿no? O no están haciendo. Cuidado, cuando llegue van a ver. Todo lo contrario, vemos un amor genuino por el pueblo, un amor genuino por los creyentes. Amados hermanos, miren, ahora que no estoy, ahora más que nunca obedezcan. Y tenemos un gran problema. Y eso es un pequeño paréntesis nuevamente, mis hermanos. Lamentablemente, algunos tenemos la mala costumbre de que necesitamos que estén detrás de nosotros para poder obedecer a nuestro buen Dios. Miren cómo dice, por favor, acompáñenme al Salmo 32:9. Vamos todos, por favor, al Salmo 32:9. Ayúdenme con vuestro amén, amados hermanos, cuando estemos en el Salmo 32:9. ¿Amén? ¿Sí? Gran parte de ustedes ya lo tiene. Voy a esperar un poquito más porque es importante. Yo les animo a que lo subrayen o le hagan una marquita. Sí, Salmo 32:9, ¿todos estamos aquí? Dice la palabra del Señor: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Es lo que nos dice la palabra del Señor. La verdadera madurez, mis amados hermanos, se muestra y se revela cuando obedecemos por convicción y no por vigilancia. La verdadera madurez, mis hermanos, se muestra cuando obedecemos por convicción. ¿Eres, amado hermano y hermana, de los que obedecen a Dios? ¿O eres de los que esperan que alguien esté detrás de ti todo el rato empujándote? Y de hecho esta mañana estábamos viendo lo importante que es rendirnos cuentas, ¿verdad? Lo saludable y lo bíblico que es la rendición de cuentas entre nosotros. Lo importante y bíblico que es exhortarnos entre nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos la mala costumbre, mis hermanos. Tenemos la mala costumbre de que esperamos que todo el tiempo se nos esté empujando. Y peor aún, mis hermanos, incluso empezamos a quejarnos porque no nos están empujando lo mucho que quisiéramos. La verdadera madurez espiritual se revela cuando obedecemos por convicción y no por vigilancia. El Señor quiere ser amado no por vigilancia, sino por convicción. ¿Recuerdan? No sé, los que han estado presentes en la prédica de Oseas, ¿verdad? En las enseñanzas del libro de Oseas. El corazón de Dios por recuperar a su pueblo, ¿no? Yo seré su Dios, Él será mi pueblo, Él me amará, mi pueblo me amará realmente. Entonces, eso en primer lugar, mis hermanos, nos muestra la palabra de Dios. La importancia de obedecer al Señor por convicción. Pero vamos a ir al corazón de la prédica del día de hoy. A lo que Pablo quiere ir con todo esto. Miren lo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Seguimos en el versículo número 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Ahora, para que no hayan malos entendidos, quisiera indicar qué cosa no significa ocuparse en nuestra salvación. En primer lugar, no significa ganar nuestra salvación. No significa ganar nuestra salvación. Eso confrontaría
totalmente lo que Pablo nos está diciendo en los otros libros. Miren cómo dice Romanos 4:5. En otras palabras, miren, esta frase lamentablemente es usada por muchas personas para decir que, por ejemplo, la salvación se puede perder o uno debería ganarse su salvación, ¿verdad? Pero nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Romanos 4:5 que dice lo siguiente, Romanos 4:5, mas al que no obra, sino al que cree, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O más claro, en Efesios 2:8-9. Miren lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo desde el inicio nos muestra que la salvación no viene por nuestras buenas obras, sino viene por la gracia de Dios. No por obras, el libro de Efesios, para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros vemos que cuando Pablo dice ocúpense de vuestra salvación, no se refiere a que nosotros nos ganemos nuestra salvación. Otra cosa que no significa, mis hermanos, tampoco significa conservar la salvación por méritos. Lamentablemente algunas personas utilizan este versículo de la Biblia para dar a entender que la salvación se puede perder. Pero aún Filipenses 1:6 es claro y muchas partes de la Biblia, pero miren, vamos a recordar lo que dice Filipenses 1:6. Y bueno, aprovechando que estamos en Filipenses, vamos juntos a Filipenses 1:6. Versículo 6, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículos como esto nos dejan en claro que no vamos a perder la salvación, porque nuestra salvación no está en nuestras manos, mis hermanos, está en las manos de Dios. Pero todavía no los he sacado de la duda. ¿A qué se refiere entonces cuando Pablo dice, ocúpense de vuestra salvación? Esa es la pregunta, ese es el meollo del asunto del día de hoy, mis hermanos. Pablo es claro y directo aquí y dice, hermanos, ocúpense de vuestra salvación. ¿A qué se refiere entonces? Miren, esta palabra ocúpense, en su idioma original, miren cómo se puede traducir, para que vean el pequeño problema en el que nos podemos meter, ¿sí? Nuevamente, la pregunta es, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice ocúpense de vuestra salvación? ¿Sí? Esta palabra ocúpense puede significar, atención, producir, llevar a cabo, realizar, hacer efectivo. Y ahora esta traducción nos trae en más problemas, porque imagínense, voy a cambiar la palabra, ocupados de vuestra salvación, y lo voy a cambiar, por ejemplo, por otras traducciones. Produzcan vuestra salvación. Eso no ayuda, ¿verdad? Cuando la palabra dice produzcan vuestra salvación, nos da a entender en primer lugar, ok, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ¿tengo que ganar mi salvación? Da a entender eso, tenemos que ser sinceros. Y lo que nosotros tenemos que entender es lo siguiente. Sí, Pablo está diciendo, produzcan vuestra salvación. Pero aquí está el detalle. Producir no equivale a crear desde cero. Permítanme explicarles, por favor. Por ejemplo, cuando vamos a Romanos 5:3, no es necesario que vayan, pero quisiera que presten mucha atención en esta parte. Romanos 5:3 dice, por ejemplo, que la tribulación produce paciencia. ¿Me dejo entender? La tribulación produce paciencia. En Romanos 7:8 dice que el pecado produjo en mí toda codicia. ¿A qué quiero ir, mis hermanos? Cuando utilizamos esta palabra, producir, no quiere decir que una persona va a crear algo desde cero, sino más bien va a llevar a continuidad algo que ya pasó desde el inicio. A eso voy. Entonces, por ejemplo, cuando en Romanos 5:3 dice la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Eso nos da a entender que la paciencia no vino de la nada, sino vino ¿de dónde? De la tribulación. ¿Me dejo entender? Entonces, esta palabra, este término
producir no significa que tú vas a crear desde cero algo, sino más bien que le vas a dar continuidad a algo que ya ha pasado antes. Entonces, cuando en este versículo el apóstol nos está diciendo, ocúpense de vuestra salvación, el sentido que le quiere dar es más bien, lleven a su expresión concreta o hagan visible su resultado. Desplieguen lo que ya está en operación. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra, mis hermanos? Se refiere a dar una continuidad de lo que ya está hecho. Nuevamente, el apóstol dice, ocúpense de vuestra salvación. Ahora, tenemos que entender también a qué se refiere con la salvación. Si vemos los demás versículos de la Biblia, nosotros no podemos decir, mis hermanos, que una persona pueda producir su salvación. Ninguna puede producir en el sentido de conversión, ¿sí? Entonces, para no confundirlos, cuando Pablo dice ocúpense de vuestra salvación, nosotros tenemos que ver a qué aspecto de la salvación se está refiriendo, ¿sí? Porque la salvación tiene dos grandes aspectos. Uno, la conversión. Una persona cuando pone su fe en el Señor Jesucristo se convierte. Pero una vez que una persona se convierte, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa el resto de su vida? Viene otro proceso que se llama la santificación, ¿verdad? Entonces, si es que vemos este texto dentro de todo su contexto, cuando Pablo nos está diciendo que nos ocupemos de nuestra salvación, lógicamente, ¿de qué aspecto de la salvación, a qué aspecto de la salvación se tiene que estar refiriendo? A la santificación, ¿verdad? De ninguna manera podríamos llegar a la conclusión de que una persona se pueda ocupar de su conversión. ¿Recuerdan la conversación entre Nicodemo y Jesús? ¿Verdad? Es necesario que nazcas de nuevo. Una persona no puede hacerse nacer de nuevo, pero una vez que nacemos nosotros estamos llamados a crecer. Entonces, se refiere más al aspecto, ¿en qué debemos ocuparnos los creyentes? En la santificación, en nuestro crecimiento. En nuestro crecimiento. Se refiere a la parte de la santificación. Cuando dice Pablo, ocúpense de vuestra salvación, significa que debemos llevar a esa salvación a sus efectos visibles. A hacer algo que se manifieste en la práctica. A eso se refiere, mis hermanos. No simplemente estés conforme con saberte salvo o sentirte salvo, sino que tienes que ocuparte de tu salvación, en el sentido de que tienes que hacer que eso se manifieste en la práctica. ¿Y eso qué incluye? ¿Qué incluye esa práctica, mis hermanos? Eso es lo que debemos ocuparnos. Incluye la santificación diaria, la obediencia concreta, la transformación de carácter. En todo eso el apóstol nos dice, ocúpense de eso. En palabras sencillas, cuando el apóstol dice ocupaos, lo que está queriendo decir es lleven a la práctica, desarrollen activamente, hagan visible lo que Dios ya ha iniciado. ¿Sí? Entonces, ocupaos de vuestra salvación en su conjunto significa, es como si el apóstol dijera, participen activamente en el proceso completo mediante el cual Dios ya los está conformando a Cristo, que lo llevemos a su aspecto visible. Otra de las cosas que nos dice es que deberíamos ocuparnos en nuestra santificación en la salvación con una actitud bien particular. Como dicen vuestras Biblias, mis hermanos, versículo número 12, ¿cómo deberíamos ocuparnos de esa salvación? Con temor y temblor. ¿Y por qué está hablando de temor y temblor aquí? ¿Por qué no está hablando de gozo? Porque como estamos hablando en la reunión de varones, una de las cartas, y si no es esta carta, no hay otra carta en la que puedas encontrar al apóstol hablando de gozo más que en otras. Vamos a ver a lo largo de estos domingos, Dios mediante, cuánto Pablo habla sobre el gozo, la importancia del gozo en la vida del creyente. Pero en el versículo número 12, no está hablando precisamente de gozo, sino está hablando de la actitud, temor y temblor. ¿Por qué, mis hermanos? Recuerden dónde está iniciando Pablo. ¿De qué les empezó hablando? Del señorío de Cristo. Y saber que Jesucristo es el Señor de señores debería causar en nosotros temor y temblor
en el buen sentido de la palabra. ¿A qué se refiere temor y temblor? Se refiere, mis hermanos, a una actitud de admiración, de reverencia santa. No es ese temblor, no es ese temor y temblor insalubre que nosotros tenemos a una persona tirana, ¿no? Se refiere temor y temblor más bien a reverencia. Reverencia, mis hermanos. Respeto. Bueno, ahora en el versículo número 2 entonces nos está diciendo, puesto que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora ustedes ocúpense de vuestra salvación, ocúpense de vuestra santificación, ocúpense en crecer en el Señor. Pero mis hermanos, si yo terminaría la prédica en el versículo número 2, estaría sumamente incompleta. Entonces necesitamos entender también el versículo número 13. Vamos juntos al versículo número 13. Ahora, en el versículo número 12 claramente nos dice, esfuércense en vuestra salvación, con temor y temblor, ocúpense, crezcan, esfuércense por crecer espiritualmente, esfuércense por obedecer, crezcan, está bien. Pero miren el versículo número 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí, mis hermanos, nos muestra la soberanía de Dios, que Él en última instancia es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Miren estas dos grandes cosas, mis hermanos. En el versículo número 12 nos manda nuestra responsabilidad, ocuparnos, llevar por acción. Tenemos que accionar. Mis hermanos, mientras más leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no tenemos el lujo de mirar nuestra salvación de manera pasiva y simplemente decir, ya me salvó, sí. Un día fui a la iglesia, lloré un rato, ay, fue tan bonito, sí, recuerdo esos días. Gloria a Dios si has tenido esa experiencia, gloria a Dios si has llegado de esa manera al Señor. Pero, si es que has nacido de nuevo, la palabra del Señor es clara para ti. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Acción. Acción. El versículo número 12 nos confronta, mis hermanos, porque tristemente muchos estamos súper cómodos contemplando nuestra salvación a la distancia. Sí, Cristo me salvó un día. Sí, pero yo estoy ocupado, ¿no? Yo estoy ocupado. El versículo número 12 nos muestra la responsabilidad que tiene el hombre. Pero al mismo tiempo, miren mis hermanos, el versículo número 13 nos muestra la soberanía de Dios. Que al final del día Dios es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Es decir, lo que yo voy a sentir que he fracasado en esta prédica, si es que ustedes salen con la siguiente idea, ¿no? Bueno, quiere decir que Dios ya ha empezado la buena obra, ya ha empezado Él, ¿no? Me ha salvado, y ahora es mi tarea de esforzarme en hacer el resto, ¿no? No es exactamente así, porque aún en el proceso de la santificación, en el proceso del crecimiento, necesitamos a Dios más que nunca. Y es por eso que el apóstol Pablo nos recuerda, Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento termina la soberanía de Dios y en qué momento empieza la responsabilidad del hombre? Y la respuesta es que no hay respuesta en realidad. Esa es la realidad. Porque no podemos forzar las escrituras para decir algo que no nos dicen. Pablo nos deja con una claridad impresionante. Para él está claro, ocúpense de vuestra salvación. Y al mismo tiempo para él está claro también, él es el que pone el querer como el hacer. Es una tensión en la que nosotros tenemos que vivir. Aceptando que somos responsables, tenemos que esforzarnos en crecer, esforzarnos en dar lo mejor de nuestra vida para el Señor. O mejor dicho, en dar todo para el Señor. Y al mismo tiempo, recordar que necesitamos a Dios en todo. Y al mismo tiempo recordar que aún todo lo bueno y el buen esfuerzo que haya hecho en esta vida ha sido gracias a Dios. Eso nos salva de los dos extremos, mis hermanos. Hay dos extremos horribles en realidad. Uno de los extremos hace que la persona diga, bueno, Dios es soberano, Él pone el querer como el hacer y bueno, Él verá, ¿no? Entonces estoy esperando que Él me dé los ánimos para poder ejecutar, ¿no?
Ok, y mientras tanto, perdónenme el uso de la palabra, ¿te vas a rascar la barriga? Como me decía mi papá cuando era niño. ¿Qué vas a hacer mientras tanto? Y el otro extremo, mis hermanos, igual de negativo, es simplemente decir, tengo que esforzarme porque depende de mí todo, porque si es que no hago, nadie lo va a hacer, yo siempre tengo que hacer. Ninguno de los dos extremos es saludable. Lo que nos muestra aquí Pablo es que debemos esforzarnos. Al mismo tiempo sabiendo que en todo momento necesitamos de Dios para poder hacerlo. La santificación, mis hermanos, requiere disciplina, esfuerzo y obediencia real. Lo voy a repetir. La santificación requiere disciplina, esfuerzo y obediencia real. Lo tengo que decir porque en el fondo muchos de nosotros esperamos que venga un ángel del cielo, nos agarre la cabeza y ¡plum!, nos cambie de un momento a otro, ¿no? Y listo, ya no pequemos, nos empecemos a esforzar. Y no es así. La santificación, el crecer espiritual. Mis hermanos, pregunta, perdón. ¿Alguno de ustedes desearía de corazón crecer espiritualmente? ¿Crecer en el Señor? Y gloria a Dios, espero que sea así, ¿no? No olviden que una de las cosas que más me cuesta es la falsa humildad, ¿no? No, así nomás, estoy bien. Deberíamos desear crecer en el Señor, en el sentido saludable de la palabra. Pero tenemos que recordar que la santificación requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere obediencia real. Esa es la realidad. Pero ahí está la clave, no desde un espíritu legalista. ¿A qué me refiero? Debemos disciplinarnos, esforzarnos, pero ¿desde dónde? Desde la dependencia de Dios. Esa es la clave. Nuestra actividad, mis hermanos, no compite con la gracia de Dios. Es evidencia de la gracia de Dios que está obrando en nosotros. No podemos irnos a ninguno de los extremos. Ambos extremos son sumamente peligrosos, hermanos. El extremo de simplemente esperar que Dios lo haga todo porque es soberano, y el extremo de querer hacer todo solamente de mis fuerzas. Y de hecho tenemos que recordar, tenemos que esforzarnos, tenemos que disciplinarnos, pero para glorificar a Dios, no para ganarnos el favor de Dios, no para ganar nuestra salvación, es para glorificarlo a Él. Y nuevamente nosotros somos seres de extremos, mis hermanos. Podemos estar aquí, podemos estar allá. Lo saludable, lo correcto es, te esfuerzas, te disciplinas, obedeces, pero siempre, siempre, siempre dependiendo de Dios. Siempre dependiendo de Dios. Siempre recordando que Él es el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Y eso es precioso porque eso nos cura y nos salva de querer enorgullecernos, ¿no? Porque no nos podemos enorgullecer de nada al final de cuentas. Y al mismo tiempo podemos esforzarnos con tranquilidad. Entonces, mis hermanos, quería compartirles qué significa esto para nosotros. Algunas aplicaciones prácticas. En Filipenses 2:2 hemos visto que la palabra del Señor nos dice que deberíamos practicar una obediencia madura, no vigilada, ¿no? Recuerden, mis hermanos, un aspecto en el que se ve tu madurez es cuando obedeces en público y en privado. Más aún en privado. Algo que muestra tu madurez es que no estás necesitando que se te empuje todo el rato como en el Salmo, ¿no? Que vimos, que no seamos como el caballo que necesita sus cabestros. Los conocedores me están corrigiendo. Muy bien, estamos acá. Él no desea que seamos así. Nuestro Señor desea que lo obedezcamos desde la convicción, por amor a Él, por amor a su nombre. Entonces, les animo, mis hermanos, a que podamos meditar en eso, si estamos realmente obedeciendo a nuestro Señor por convicción, por amor a Él. Cuando nos disciplinamos en orar, en leer la Biblia, en todo eso, recordemos, mis hermanos,
Cuando un creyente ora, lee la Biblia, huye del pecado sexual, por ejemplo, cuando hacemos todo esto, no estamos simplemente mejorando nuestros modales o desarrollando hábitos para sentirnos mejor. Estamos obedeciendo a nuestro Dios. No sé si lo hemos visto así. Cuando lees tu Biblia, ¿por qué lees tu Biblia? Porque tocaba leer la Biblia. Y cuando oras y empiezas a disciplinarte en tu oración, ¿por qué lo haces? Tenemos que reconocer también que cuando hacemos eso, en última instancia estamos obedeciendo al Señor. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2:3-4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Otra de las cosas a las que les animo a meditar, mis hermanos, cultivar una reverencia consciente delante de Cristo. Hay una desgracia que suele ocurrir muy, muy a menudo, mis hermanos. Pero antes, vamos a 2 Corintios 7:1, por favor. Vamos a 2 Corintios 7:1. Ayúdenme con vuestro amén, por favor, cuando lo encuentren. 2 Corintios 7:1. Excelente. Yo lo voy a leer antes de que nos gane el tiempo, mis amados hermanos. 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A lo que voy es a lo siguiente, mis hermanos. A veces tenemos esta doble vida. Cuando estamos orando, o bueno, cuando estamos ante las canciones, cuando estamos cantando, haciendo los cánticos, solemos estar ahí rendidos ante el Señor. A veces las letras nos quiebran y estamos ahí orando, adorando a nuestro Señor. Pero lo interesante es que cuando salimos de esta iglesia, en algunos de nosotros esa reverencia se pierde totalmente, ¿no? Hay personas que justifican su pecado diciendo que son débiles. Y está bien, hay debilidad en nosotros, pero no sé si nosotros luchamos aún con nuestro pecado, recordando que estamos haciéndolos delante de un Dios santo. Es decir, cuando estoy siendo tentado ante un pecado, normalmente nuestra lógica es, wow, qué difícil es este pecado, estoy siendo tentado, voy a caer, no voy a caer, ¿qué hago? Y pocos de nosotros decimos, estoy siendo tentado, pero estoy ante un Dios santo. Ahí es a donde nos quiere llevar Pablo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. El problema es que muchos de nosotros lidiamos con nuestro pecado simplemente porque pensamos que se trata de mi pecado y yo, nada más. Pero olvidamos que aún nosotros lo luchamos delante de un Dios santo. Y en verdad, sí, somos débiles, mis hermanos. El gran detalle, la gran desgracia es que muchos utilizan la debilidad como excusa para caer en los pecados. No, es que soy débil, y se entregan al pecado. Entonces, mis hermanos, otra cosa que el Señor nos manda, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos, entonces, mis hermanos, llevemos por obra aquello que creemos. Esforcémonos por crecer en el Señor. ¿Cómo se puede ver esto en la vida práctica? Un par de ejemplos. Una persona, por ejemplo, sabe que debe pedir perdón o buscar reconciliación. ¿Alguna vez ustedes, mis hermanos, se han peleado con alguien? No, parece que nadie, hermanos. Yo soy el único acá pelinche. Yo soy el único mortal, hermanos. Alguna vez me imagino que se han peleado con alguien, ¿no? Me miran con una cara de desconcierto impresionante, ¿no? Pelearse con alguien. Ok. Imagínense, eres de las personas que sabe, miren, cuando tú haces eso, deberías buscar la reconciliación. Lo bíblico es que busques la reconciliación. Yo sé que a veces tenemos una mala escuela, digamos, o un pasado complicado, pero lo bíblico es buscar la reconciliación. Eso es lo correcto. Pero
No sé si eres de las personas que posterga eso esperando sentir paz. Eres de esas personas que dicen, mira, quiero sentir paz. Mira, estoy molesto con esta persona, pero quiero sentir paz todavía, ¿no? Hasta que sienta paz yo no voy a buscar la reconciliación. Y eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Otras personas van a ir más lejos. Quiero sentirme movido por el Espíritu. Todavía no siento eso. O algunas personas cuando les confronto un poquito más. Oye, hermana, pero tienes que hablar con esa hermana. Sí, pero estoy orando. Amén, que ores, pero ustedes me entienden a dónde va. Muchas veces la oración es una excusa para no obedecer a Dios. Esa es la realidad. Ocupémonos de nuestra salvación. Llevemos por obra lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Otro ejemplo, mis hermanos. Un creyente, por ejemplo, que ve que tiene un pecado de ira. Vamos a poner el ejemplo de la ira, que el Señor te muestra que te airas mucho, ¿no? Él te muestra en tu trabajo, en tu familia, que tiendes a airarte, ¿no? Y hay algunas personas que en lugar de hacer algo al respecto, simplemente esperan que Dios les quite esa ira, ¿no? Es decir, esperar pasivamente que esa actitud desaparezca de la nada. Muchos de nosotros, en lugar de buscar obedecer a nuestro Señor, esperamos un cambio emocional previo para hacer lo que Dios ya ha revelado. Miren lo que dice Colosenses 3:5, mis hermanos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Ese salmo también. ¿Quieres ver acción? ¿Cómo puedes aplicar la palabra de Dios en tu vida? Colosenses 3:5. Te animo a leerlo, a meditarlo. Porque no sé si han conocido a personas diciendo, ay, es que no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Ok, si eres de las personas que te has estado preguntando eso, te presento a Colosenses 3:5. Vamos a leerlo juntos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que al final del día es idolatría. Entonces quisiera que nos hagamos un par de preguntas respecto al versículo número 12. En primer lugar, si eliminara toda la supervisión humana de mi vida, pastores, familia, amigos cristianos, ¿qué quedaría de tu vida espiritual y tu obediencia a Dios? ¿Obedeces a Dios por convicción? ¿Obedeces a Dios porque lo amas? ¿O lo obedeces simplemente porque estamos como el caballo con sus riendas? Segunda pregunta, ¿en qué áreas de tu carácter estás permitiendo que la gracia se convierta en una excusa para tu pereza espiritual? ¿Han escuchado esa frase, hermanos? No, pero ahora vivimos en la gracia, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. ¿Han escuchado eso, mis hermanos? Y sí, vivimos en la gracia. Y de hecho el nombre de la iglesia es Iglesia Cristiana de la Gracia, ¿verdad? Por si faltaba alguna duda de nuestras convicciones bíblicas. Vivimos en la gracia. Pero la gracia de Dios en ninguna manera puede convertirse como excusa para que seas un perezoso espiritual. Respecto a Filipenses 2:13. En Filipenses 2:13 ahora nos muestra que esa obediencia no es una obediencia seca, es una obediencia en dependencia a Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, dice nuestro Señor Jesucristo. Sí, nos esforzamos, debemos esforzarnos. Que no te quede la menor duda, mi hermano y hermana. Esfuérzate. Y si lamentablemente te has engañado pensando que de manera mágica o mística vas a empezar a cambiar, esfuérzate. Disciplínate, mate el pecado. Pero para que todo esto quede completo, todo ese esfuerzo tiene que ser ¿en qué? En dependencia de Dios, en dependencia de Jesucristo. Debería ser así, mis hermanos. Vamos por favor a 1 Corintios 15:10. Dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 15:10 dice:
¿Están mis hermanos? 1 Corintios 15:10. Dice así la palabra del Señor: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Es Pablo, el gran apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dependemos totalmente de Dios. El crédito es para Dios. Pero eso no significa que no nos vamos a esforzar, hermanos. Insisto, eso todo lo contrario, nos da más motivos para esforzarnos. Y para esforzarnos de manera saludable. Ya no nos esforzamos ya para estar bien con Dios. Nos esforzamos porque estamos bien con Dios, que es distinto. Nos esforzamos porque queremos darle la gloria a Dios. No nos esforzamos para reconciliarnos con Dios, nos esforzamos porque estamos reconciliados con Dios. Es inseparable, mis hermanos, el depender de Dios y el esforzarnos para Dios. Miren qué precioso qué precioso versículo, hermanos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque hay un gran peligro, mis hermanos, cuando solamente te esfuerzas y olvidas la gracia de Dios en tu vida. Porque cuando las personas simplemente se esfuerzan y empiezan a tener resultados, ¿qué empieza a pasar si empiezan a olvidar a Dios? ¿Qué creen que pasa con una persona? Se esfuerza, está empezando a cambiar, está abandonando sus pecados, pero está empezando a olvidar que todo eso es por la gracia de Dios. ¿Qué creen que pase con el corazón de esa persona? Orgullo, ¿verdad? La persona empieza a enorgullecerse de su crecimiento espiritual. Pero es sutil. No sé si ustedes alguna vez han conocido a una persona que les diga: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento, me estoy enorgulleciendo por mi crecimiento. Nadie lo dice, ¿verdad? Pero miren, mis hermanos, algunas evidencias de que una persona está simplemente enorgulleciéndose y por lo tanto olvidando la gracia de Dios en su vida. Esa persona, por ejemplo, cambia la gratitud por comparación. Es decir, esa persona ya no da gracias a Dios por su crecimiento, sino que empieza a medirse y a compararse con otros. Esa persona interiormente dice: yo ya pasé esta etapa. A mí ya no me sucede esto. Yo ya sé, yo ya he pasado por eso. Su crecimiento se convierte en un criterio para evaluarse superiormente. Y si de pronto el Señor te está mostrando que estás en ese punto, yo quisiera leerte 1 Corintios 4:7. Mire lo que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Cuando perdemos la conciencia de gracia, de la gracia que el Señor nos está dando, la gratitud se va a reemplazar por la comparación. En vez de darle gloria y gracias a Dios, vas a empezar a compararte con los demás. Otra evidencia de que tal vez estás empezando a enorgullecerte. Esas personas, por ejemplo, interpretan la disciplina como mérito espiritual. Y hermanos, deberíamos ser disciplinados. Deberíamos ser disciplinados, deberíamos esforzarnos. Pero el problema con las personas orgullosas es que piensan que esa disciplina es un mérito ante Dios. Y sería bueno recordarles lo que dice en Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? ¿Habéis comenzado por el Espíritu? ¿Ahora vais a acabar por la carne? Y tenemos que cuidarnos, hermanos, de pensar que a través de nuestras buenas acciones nos estamos ganando el favor de Dios. Otra evidencia que una persona se está volviendo orgullosa y está olvidando el Señor es la siguiente: se vuelve menos enseñable y menos corregible. Se vuelve menos enseñable y menos corregible. Cuando alguien, hermano, se enorgullece de su crecimiento, atención, escucha menos, se defiende más, justifica sus actitudes, percibe la corrección como amenaza. Y tenemos que recordar, como dice Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, ama la sabiduría.
mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿A qué les quiero llevar, hermanos? El orgullo espiritual endurece el corazón, aunque la conducta externa parezca correcta. Y eso es importante saber, mis hermanos. A nuestro buen Dios no solamente le importan las cosas que hacemos, sino desde dónde le hacemos. Él ve nuestras motivaciones más profundas. Quería compartirles una evidencia más de una persona que se está empezando a enorgullecer. Esta persona disminuye la compasión por los creyentes más débiles. Son personas que van a empezar a convertirse duros, no misericordiosos. Este tipo de personas usa frases como, ya deberían saber eso. Olvida que él mismo fue sostenido pacientemente por Dios. Olvida lo que dice Romanos 14:1, recibid al débil en la fe. Olvida lo que dice Gálatas 6:1, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Y otra cosa de lo que deberíamos buscar, de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, busquemos la transformación integral, no solamente la conducta correcta, mis hermanos. Hermanos, venimos a la iglesia no para mostrarnos superiores o para mostrarnos, para mostrar que somos personas que estamos portándonos de mejor manera, ¿no? Vamos, por favor, este va a ser el último versículo del día de hoy, Romanos 12, 1 al 2. Vamos todos juntos, por favor, al último versículo de esta mañana. Ayúdenme con vuestro amén, por supuesto. Romanos 12, 1 al 2. Sí, ayúdenme con vuestro amén, amados hermanos. Perfecto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que tengan mejores modales. ¿Eso dicen vuestras Biblias, mis hermanos? Que presentéis vuestros cuerpos, dice la palabra del Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Mis hermanos, muchos estamos cómodos con, entre comillas, no conformarnos a este siglo. ¿Conocen a personas que dicen, no, yo no tomo, yo no fumo, yo no soy así fiestero como tal? Y genial, qué bueno que no tomes, bueno que no fumes, y qué bueno que no vayas a las fiestas como tal. En cambio, ¿qué estás haciendo? Ahí está la clave. Nada. Y ahí está el peligro, porque la palabra nos dice que en cambio hagamos algo directamente. ¿Qué dice? Si no, transformaos, dice la palabra del Señor. No solamente es abstenerse de las cosas manifiestamente negativas o pecaminosas, sino nuestro llamado, mis hermanos, es transfórmate. Si estás pecando, te estás alejando de algún pecado, gloria a Dios por eso. Pero no es suficiente. Es decir, ahora el Señor te dice, transforma tu mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis qué cosa, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La idea es que nuestra vida se pueda alinear a la voluntad de Dios. ¿Han notado, mis hermanos? Lamentablemente nuestra tendencia es querer que Dios se alinee a nuestra vida, ¿no? Pero la idea es, mis hermanos, que procuramos transformarnos para poder alinearnos a su voluntad. Así que les dejo con una pregunta respecto al versículo número 13. ¿Veo mi obediencia como una carga que recae sobre mis fuerzas o como evidencia concreta de que la gracia de Dios está operando activamente en mí? Cuando tú ves que por la gracia de Dios estás empezando a obedecer al Señor, estás creciendo en obediencia, ¿cómo ves esa obediencia?
ves como algo pesado, como algo, ay, pero dice pues así la Biblia, ¿qué voy a hacer? Ay, sí, pues, pero estoy obedeciendo, eso es lo importante. O lo ves más bien como agradecimiento y dices, wow, Señor, gracias. Gracias que estoy creciendo en esta área. Gracias, Dios mío, porque solamente puede ser tu mano que me esté llevando a este punto. Un mensaje para mis hermanos creyentes. Obedezcamos, no para ganar el favor de Dios, sino porque Él ya está obrando en nosotros. Y un mensaje para los no creyentes. Amigos y amigas, la obediencia no comienza con el esfuerzo humano, sino cuando Cristo se convierte en tu Señor y Salvador. Así que el mensaje no es obedece y obedece y obedece. De nada sirve que estés obedeciendo, entre comillas, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Y tenemos que reconocer, hermanos, yo creo que el 99.9% de nosotros venimos a la iglesia por razones equivocadas. Es decir, la razón bíblica por la que tú vas a Dios es decir, Señor, soy un pecador, necesito reconciliarme contigo. Y creo que si pongo la fe en el Señor Jesucristo voy a estar bien contigo. Ese es el motivo bíblico, ¿verdad? Ese es el motivo correcto. Pero tenemos que reconocer que la gran mayoría de nosotros, no sé si ustedes llegaron hacia la iglesia, yo no, tengo que reconocerlo. Yo buscaba que Dios resuelva mis problemas. Yo buscaba que el Señor resuelva mis sufrimientos. Pero mis hermanos, no. Y peor aún, la mayor desgracia, que tengo que decirlo así, que le puede pasar a una persona es que llega a una iglesia nueva y en esa iglesia lo primero que le dicen es, obedece. ¿Me dejo entender? Sin antes llevarlos a su Señor y Salvador. Lo primero, mis hermanos, es reconoce al Señor. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Él. Pero acuérdate, Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Ambas cosas. Ninguno, mis hermanos, llega a su trabajo diciendo, vas, el jefe te acepta, ¿verdad? Listo, señor, está usted contratado. No creo que ninguno de ustedes diga, bueno, gracias por contratarme. Más bien, ¿me puedes traer una tacita de café? Ninguno, ¿verdad? Ninguno hace eso, ¿verdad? Pero ¿no es curioso que hacemos eso con Dios? Y ahí he aceptado a Cristo en mi corazón, entre comillas. Ahora, Dios, quiero que hagas esto y soluciones esto y esto. ¿No es nuestra actitud así, mis hermanos? Cuando deberíamos decir, wow, tú eres mi Señor. Dios mío, y aunque tengo este dolor, este sufrimiento, estas heridas, tú eres el Señor. Tú eres mi sanador. Oh Señor, tú eres soberano. Tú permitiste mis heridas. Y tengo que decirlo, una de las cosas más dañinas que puedo escuchar en una iglesia es, reprendo esas heridas, esa enfermedad en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que Él es soberano. Él permite aún nuestras tristezas. Pero recordamos que el mismo Dios que ha permitido nuestras heridas las va a curar, las va a sanar. Pero todo empieza con recordar que Él es nuestro Señor y Salvador. Nadie le pide una taza de café a su jefe cuando lo contrata. No hay ejemplo perfecto, mis hermanos, por supuesto, pero espero llegar al punto. Pero sí nosotros nos queremos dar el lujo de querer que Dios se alinee a nuestras vidas, en lugar de decir, tú eres el Señor de señores. Ante ti se va a doblar toda rodilla. Ayúdame a confiar en ti. Y aún necesitamos eso, mis hermanos. Señor, yo quisiera confiar en ti. Ayúdame. Ayúdame, Señor, porque estas circunstancias me sobrepasan tanto. Este ser querido está enfermo por tanto tiempo. O este problema no pasa. Me cuesta, Señor, confiar. Podemos acercarnos con esa confianza al Señor y decirle, pero Señor, sé que aún tú das el querer y el hacer. Ayúdame. Es muy distinto, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, mis hermanos y hermanas, de ir al Señor con reverencia y con confianza también, por supuesto, sabiendo que Él es justo en perdonar, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo en perdonar y limpiarnos de todo pecado. Vamos a orar, mis hermanos.